Hoy, gracias a Dios, después de 3 años, 3 meses, llegamos a la última porción de lo que es el libro de Mateo y estamos, bueno, por lo menos hablo a título personal, muy agradecido con Dios por la oportunidad de poder estudiar su palabra y por haber pasado este tiempo con ustedes en el libro de Mateo. Hoy terminamos viendo lo que he titulado el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es importante que tú y yo como iglesia conozcamos cuál es para que caminemos en él, para que juntos podamos darnos cuenta lo que dice la Escritura acerca de lo que es el propósito. Y Mateo, en esta última porción de la Escritura, lo va a dejar muy en claro. Aunque creo que para muchos de nosotros no es muy claro lo que es la misión de la iglesia, el propósito de la iglesia. Espero que al término de este tiempo en la palabra podamos todos y cada uno de nosotros entender cuál es. Ahora, el por qué lo digo es porque entiendo que muchas personas cuando van a una iglesia, cuando se acercan a un lugar, pues son diversas las situaciones que le atraen a una iglesia. Incluso hay gente dentro de las iglesias que ni siquiera consideran que la iglesia tenga una misión o tenga un propósito. Algunas personas parece ser que vienen cuando les conviene, con la frecuencia que pueden, con la intención de tomar todo lo que se pueda, con dejar lo que quieren, involucrarse en la medida que les sirva o que les satisfaga sus necesidades, y de alguna manera no alcanzan a comprender que la iglesia de Cristo tiene un propósito muy claro. Entonces es de suma importancia que todos y cada uno de nosotros entendamos cuál es realmente el propósito de la iglesia. Así que, de manera de introducción, a manera de comenzar este último tema de Mateo, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Hay algunas personas que podrían decir que la iglesia es para tener compañerismo, para tener un lugar a donde puedas convivir con gente buena onda, con gente amable, amorosa, a donde podrías entablar actividades en familia, en lugar donde puedas disfrutar de música, donde puedes tener la oportunidad de cultivar ciertas relaciones, a donde vas a pasar un rato antes de que Cristo venga, a donde cultivas el amor, a donde lo compartes, y todo eso está bien en un punto, en un sentido. Ese debería ser parte de lo que sería la iglesia, un lugar a donde tú y yo podemos convivir, a donde podemos amarnos, a donde podemos pasar un tiempo agradable, a donde compartimos ciertas actividades. De hecho, Jesús dijo que el amor que hay entre nosotros al mundo le iba a decir que somos sus discípulos, ¿cierto? Y ese podría ser un pensamiento de lo que sería el propósito de la iglesia, aunque no lo es. Otro pensamiento podría decirse que algunos dirán que la misión o el propósito de la iglesia es enseñar a la gente la doctrina o la teología, fortalecer a los creyentes en dar principios prácticos de la vida cristiana, responsabilidades, donde se instruyen a los niños, a los jóvenes en la obediencia a lo que es la ley de Dios, a donde el objetivo es llamar a la madurez en Cristo. Y eso ciertamente también es parte importante y es parte de la iglesia, del ministerio de la iglesia, pero ese no es el propósito de la iglesia. Otro pensamiento podría ser que la iglesia es el lugar a donde se alaba a Dios. Y la iglesia es realmente un lugar donde ciertamente debe haber un momento donde se exalte, donde se alabe al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia no nada más es el lugar a donde alabamos a Dios, ¿cierto? Digo, espero que no sea así. Espero que en el caso de todos y cada uno de nosotros alabemos a Dios a donde quiera que estemos, en medio de cualquier situación en la que nos encontremos. Porque a Dios se le reconoce no solamente en este lugar, sino en todo lugar y en toda circunstancia. La Biblia nos dice que debemos darle gracias a Dios en todo y por todo.
Y así podemos ver en la Escritura cómo, por ejemplo, Apocalipsis 4 y 5, encontramos que en el cielo está, la misión en el cielo será dar y reconocer y exaltar a nuestro Rey. Y es la esencia de la iglesia, pero el compañerismo, la enseñanza y la alabanza, aunque son esenciales, ninguno de ellos, y ni siquiera juntos todos ellos, son el propósito de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, la respuesta es muy simple y quiero ponérselo de esta forma. Somos lo que somos y debemos ser lo que debemos ser, y grábeselo en su corazón, para la gloria de Dios. Todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser debe tener el propósito de glorificar a Dios. Así que Mateo, en este momento donde él va a cerrar su libro, lo va a demostrar a través de la Escritura. Y antes de siquiera ir a Mateo, debo, si usted me lo permite, enseñarle a través de la Escritura a lo que me refiero. Así que acompáñeme a la primera escritura de esta mañana en Efesios. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y me voy a detener un segundo ahí, voy a hacer una pausa. Eso es lo que nosotros conocemos como predestinación. El Dios del cielo, desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a aquellos que han de formar parte de su iglesia. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que el motivo principal de la iglesia es glorificar a Dios. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Jesús incluso vino al mundo con ese propósito y nos dio ese ejemplo. Él vino a mostrarnos la gloria del Padre. Él vino a revelar la gloria del Padre, según Juan capítulo 1, versículo 14, Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era la imagen expresa de Dios, de la gloria de Dios manifestada. Era, fue y será para siempre la gloria de Dios. Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el resplandor de la imagen de la gloria de Dios. Y cuando Cristo vino al mundo, Él traía un motivo, y ese motivo era glorificar a Dios a través de lo que Él iba a hacer en esta tierra. Y ese motivo ha sido transmitido a la iglesia. Debemos glorificar a Dios. Ahora escuche lo que le voy a decir, iglesia, porque cuando la Biblia nos enseña que debemos glorificar a Dios, no se trata de levantar nuestras manos un domingo y decir, Dios, te alabamos y te exaltamos. Eso sería solamente una parte, un reflejo de... Glorificar a Dios significa vivir para Dios bajo los estatutos, las normas que Él ha dictado en su palabra. ¿Qué glorifica más a Dios? ¿Que tú hables o que tú hagas?
que tú hagas. Ambas, por supuesto, pero es un conjunto de ambas. Y desde que el hombre cayó en pecado en el jardín, toda la raza humana fue condenada a muerte en el infierno. Y desde entonces, desde el pecado de Adán, Dios se dispuso a redimir al hombre y a regresarlo a sí mismo por amor y por gracia. Y dice Génesis, en el capítulo 3, versículo 9, y esto es bien interesante: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y si se da cuenta, la intención del autor de Génesis es mostrarnos, no que Dios no supiera dónde estaba Adán, porque Dios todo lo sabe, amén, sino que nos diéramos cuenta que en el momento, en el sentido de la redención, no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios es el que busca al hombre. Me gusta pensar lo que en alguna ocasión leí, que dice que cuando Dios pregunta a Adán, ¿y dónde estás tú?, obvio que no es porque no supiera dónde estaba, sino más bien para que Adán reaccionara. Date cuenta dónde estás, en el pecado en el que estás viviendo. El hombre caído, perdido, no busca a Dios. Por eso es que Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 3, a partir del versículo 10, lo siguiente. Acompáñame a Romanos capítulo 3. Dice Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. ¿Usted ha escuchado a alguien decir que todo hombre es bueno? Hay gente que dice, todos los hombres son buenos. No es cierto, la Biblia dice que todos son malos. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, dice, se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien hágalo, no hay ni siquiera uno. Así que cuando yo escucho a alguien que dice, no, los hombres son buenos, hay bondad en el hombre, no es cierto. La Biblia dice que no hay uno solo que sea bueno, no hay uno que busque a Dios. Por eso cuando leemos Génesis 3, que acabamos de leer hace un momento, que Dios va con Adán y le dice, hey, ¿dónde estás? Él es el que comienza, Él es el interesado, Él es el que quiere que Adán regrese a Él. Adán estaba escondido, así como tú y yo y todos los que nos escondemos detrás de un pecado, así como aquellos que dicen, no, yo voy a ocultar lo que estoy haciendo porque no quiero que se den cuenta. Pero Dios es el interesado. El pastor dice que contando sus ovejas, dice, me falta una, sale a buscar a la oveja. La oveja no anda buscando al pastor, la oveja está perdida. Por eso cuando la gente dice, busca a Dios, como que no entiende muy bien. Digo, tiene muy buena intención el deseo, pues busca a Dios, manita, luego dicen, ¿no? Ay, manito, busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dios es el que va. Dios es el que hace que la gente cambie. Es Dios quien toma la iniciativa de llamar al hombre a regresar a Él por amor y por su gracia redentora. Y desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, 17. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa en la Biblia? Tú y yo, la iglesia. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera toma del agua de la vida gratuitamente. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está clamando diciendo, ven, regresa. La Biblia dice mucho, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es un clamor de parte de Dios
hacia el hombre perdido. No todos escuchan, no todos entienden, no todos vendrán. Dios continuamente está buscando redimir a las personas con el propósito de darle, más bien de darse a Él la gloria. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y recuerde que el propósito de que usted tenga una Biblia en sus manos es de que usted sepa que lo que yo le leo está ahí en la Biblia. Para que usted después no diga, no, es que él me dijo. No, está ahí en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice, ¿y nos qué? No le escuché, ¿nos qué? La palabra de la reconciliación. ¿Sabes qué significa eso? Que tú y yo, que somos los hijos de Dios, tenemos una encomienda. Dios está diciéndole a los hombres perdidos, vengan a mí, con el propósito de glorificar su nombre. Pero nos encarga a ti y a mí reconciliar a los hombres perdidos con Dios. Dios hizo al hombre porque deseaba que el hombre le conociera y le reconociera, porque Dios desea glorificarse a sí mismo, quien es un Dios absolutamente perfecto. Él tiene todo el derecho de recibir la gloria y la honra, de glorificarse a sí mismo, de redimir a los hombres pecadores. Génesis, capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, y dice, todas las familias de la tierra. Desde un principio, desde el Génesis, desde que Dios en su sabiduría tomó a un hombre de Ur de los Caldeos y dijo, tú en ti, y tomó a este hombre, Abraham, y lo escogió. Y ahí podemos ver desde un principio cómo es que Dios escoge, porque Dios a través de toda la Biblia se la pasa escogiendo. Toma a Abraham, toma a uno de los hijos de Adán, toma a Noé, toma a uno de los hijos de Jacobo, etcétera, etcétera, etcétera. De las tribus, de las 12 escoge una. Desde entonces Dios escoge, y escoge a este hombre y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nunca fue la intención de Dios, escuche, solamente escoger a Israel y aislar a Israel como si fueran las únicas personas que le importaran. Sí, fue su pueblo, sí es su pueblo, pero ellos debían ser los portadores de las buenas nuevas, los misioneros de las buenas nuevas. De hecho, en el libro de Isaías 49:6, permítame leérselo, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacobo y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, en otras palabras, cuando Dios escoge, Él escoge con el propósito de que estas personas lleven las buenas nuevas. Porque el deseo de Dios es que la gente venga a Él y le glorifique. Y escoge al pueblo de Israel para que a través de ellos esto suceda. El motivo es glorificar a Dios y la misión es ganar a los perdidos para el Salvador. Ese es el motivo, ese es el propósito. Y al hacer esto, quienes a medida que llegan a conocer a este Dios de la Biblia y sus pecados van
ellos van reconociendo y sus pecados son perdonados y son transformados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, en ese momento Dios es glorificado. Y viene el milagro de la transformación. Y podemos ver que Dios se manifiesta en ese amor y en ese poder de redimir a los hombres perdidos. Y ahora, aquí está el punto, y esto es muy claro. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Reconocer que necesitamos ir y alcanzar a los perdidos. Porque ese es el deseo de Dios. La persona que desea glorificar, honrar la voluntad y el propósito y el deseo de Dios debe amar al mundo perdido como Dios ama a ese mundo perdido y dar su vida por el bien de ese mundo perdido. Ese es el patrón. Dios amó y ama a un mundo perdido y busca ganarlo para su gloria. Por eso vino Cristo al mundo. Cristo vino al mundo, amó a este mundo perdido y se ofreció a sí mismo para la gloria del Padre. Y a eso somos enviados. Y a lo mejor tú dices, ay, es que mi vecino me cae muy mal. Ay, es que ya le hablé muchas veces y no entiende. Es que mis hijos no quieren entender, ya les dije y no entienden. Somos enviados a amar a ese mundo perdido, para ganar ese mundo perdido para la gloria de Dios. Acompáñeme a Juan. Juan capítulo 17. El libro de Juan en el capítulo 17, en el versículo 3, dicen lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo? Reconciliando al hombre con Él. Esa es la mejor forma que Dios es glorificado. Cuando un hombre procede al arrepentimiento y llega a Jesús. Para eso vino Él. Te he glorificado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. A ti y a mí. Dejó su trono. Dejó todo el resplandor de su gloria donde Él y bajó y se hizo hombre y anduvo entre este mundo polvoriento, predicando. Y esa es la misión de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. En otras palabras, Jesús está diciendo, saben que estoy haciendo lo que deseas que haga. Versículo 8, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús vino al mundo a predicar del Padre. Versículo 18, y lo subrayé, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como tú me enviaste a mí, dice Jesús, yo los envío a ellos. Y es la idea dominante aquí, y esa es la intención. Dios nos quiere enviar para ganar a los perdidos, para glorificarse a sí mismo a través de esa salvación que Él ofrece a aquellos que vienen a Él. Y entonces, indudablemente viene la evaluación. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo evalúas tu cristianismo? Porque si tú eres como la mayor parte de los cristianos que solamente va a la iglesia, se sienta en la iglesia los domingos y escucha un sermón y a veces dice, este sí me gustó, a veces dice, ese no me gustó, y no predicas a los perdidos que Cristo es el Señor, y no predicas con el ejemplo, y no predicas la palabra,
¿Qué tanto estás involucrado en ganar hombres y mujeres perdidos para Jesucristo? ¿Es ahí a donde está tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu talento, tu dinero en ganar a los perdidos? ¿O no? Porque sinceramente esa es la razón por la que estamos aquí. A menos que estemos comprometidos con el hecho de que estamos aquí por la responsabilidad de ganar a este mundo perdido a Cristo. Porque si no es así, entonces mejor tenemos que reordenar o reexaminar nuestro cristianismo. Los discípulos, en el capítulo 14 de Hechos, dice en el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, los discípulos tenían en su mente y en su corazón algo muy claro: tenemos que predicar a Jesucristo. Una vez que tuvieron un encuentro con Jesucristo, una vez que el Espíritu Santo los llenó, una vez que ellos comprendieron esta realidad, su vida cambió para siempre. Y dijeron, Jesucristo es lo que tenemos que hacer. Jesucristo es lo que tenemos que predicar. No hay más. Amados, hemos perdido mucho tiempo en las cosas de este mundo. Hemos perdido mucho tiempo buscando los bienes de este mundo. Cuando hemos perdido la perspectiva, viene un momento donde todos iremos a la presencia de Dios y se nos tomarán cuentas de lo que hicimos con Jesucristo. Agradecemos a Dios por la comunión, por la enseñanza, por la alabanza, pero ese no es el objetivo. Tenemos la capacidad tremenda de como iglesia alcanzar a ese mundo perdido. Me temo que nos falta compromiso, que estamos atascados, que no hemos comprendido el propósito de la iglesia. Y para entrar, apenas vamos a entrar a lo que vamos a ver esta mañana. Debo decirle que hay 5 cosas que vamos a aprender. Son muy básicas y es muy digerible, es muy rápido. Y finalmente ya es el final de Mateo. Hoy terminamos 3 años de haber estudiado Mateo. Y vamos a aprender 5 cosas. Para aquellos que quieren anotar, la primera de ellas que vamos a aprender es que en los últimos versículos de Mateo encontramos 5 cosas. Número 1, disponibilidad. Porque el propósito de la iglesia es alcanzar a otros. Pero para alcanzar a otros tiene que haber disponibilidad. Número 2, para alcanzar a un mundo perdido debe haber una actitud de adoración. Número 3, debe haber sumisión, someterse. Número 4, obediencia. Y número 5, reconocer que no es tu poder, sino el de Él. Lo vamos a desarrollar. Si se perdió de alguno, ahorita lo va a encontrar aquí. Leo Mateo 28, 16 al 20. Últimos versículos de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo, amén. Ok, número 1, disponibilidad, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí podemos ver que hay una disposición. Ok, ¿nos dijo que fuéramos? Vamos. Mateo 28, 7. La instrucción es, id pronto y decidle a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El ángel le dice a las mujeres, estuvimos aquí hace unas semanas atrás viendo eso. Hay una disposición. Me está diciendo que vaya, voy. Me está pidiendo que haga esto, voy y lo hago. Hay una disposición, disponibilidad.
Mateo 28:10, Jesús les dijo: id, avisad a mis hermanos que irán a Galilea y allí me verán. Ahora, estas partes que acabamos de leer es una convocatoria, está convocando con el propósito de comisionarlos para alcanzar al mundo. Y tú puedes leer que, por ejemplo, en Juan 21, no vamos a ir allá, pero si tú lo puedes leer después en casa, te vas a dar cuenta que efectivamente estos discípulos van. Pero cuando llegan allá hay un momento donde se cansan de esperar. El impaciente, el impulsivo, el arrebatado de Pedro dice: yo ya me cansé de esperar, yo me voy a pescar. Y se va otra vez a pescar. Se regresa a su antiguo oficio. Y tú puedes leer en Juan 21 que cuando ellos están pescando no pescan nada. Ahí están. Y de repente Jesús llega y empieza a hacer el desayuno. Usted lo puede leer ahí. O sea, parece ser que estos cansados de esperar que Jesús les dijo que los iba a ver ahí, se van a su antiguo oficio, se regresan sin saber realmente qué esperar del Señor en el futuro, a pesar de que había dicho que fueran a Galilea. Fueron, sí fueron. Lo puedes leer después ahí en Juan 21. Estuvieron dispuestos. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesto a obedecer lo que Dios pide de tu vida? Esa es una respuesta que solamente tú le puedes dar y se la tienes que dar a Dios, no a mí. El segundo punto es adorar. Debemos tener una actitud de adoración. Mateo 28:17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Indudablemente los discípulos ya le habían adorado otra vez, en alguna otra ocasión. En Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando Él los alcanza en medio del mar, ahí en el lago, en la noche? Que lo ven y se espantan, ¿no? Que Pedro, el irreverente, le dice: si eres tú, manda que vaya yo. Y dice: sí, ve, y ahí va, ¿no? Y se baja y camina sobre el agua y luego por su falta de fe se hunde. Y dice que cuando regresan y dicen: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ahora su temor es mayor porque ahora cuando lo ven lo adoran, pero ahora lo adoran porque resucitó de entre los muertos. No solo hizo un milagro, sino que conquistó la muerte. Sabían que está tratando de una persona sobrenatural, gloriosa, divina. Pero también dice: algunos dudaron. Y por eso Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que nos indica la causa probable de su duda. Tal vez estaba a la distancia y no lo distinguían bien. Así como que, ¿será? ¿No será? Y entonces cuando se acerca, es que se disipa toda duda. Ahora, dudar del Hijo de Dios y adorarlo se menciona en el mismo texto, mismo que sucedió allá en Mateo 14. Tal vez lo vieron a distancia y por eso dudaron, y cuando se acercó creyeron y adoraron. Entonces, no solamente nosotros tenemos que estar disponibles, sino también tenemos que tener una actitud de adoración, pero también tenemos que tener sumisión, someternos. ¿Qué quiero decir con eso? Reconocer que tú no tienes el control, que el control lo tiene Él. Cuando tú y yo pasamos cosas en la vida que no queremos pasar, cuando suceden cosas en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tú y yo tenemos que reconocer que el que tiene el control de nuestras vidas es aquel que está sentado en el trono junto al Padre. Y que pase lo que pase en tu vida, si tú eres su hijo, tú tienes que entender que Él tiene el control. Sea lo que sea. Tienes que estar dispuesto.
Tienes que adorarle y tienes que someterte a su voluntad. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí podemos ver que Él tiene toda potestad. Y entonces dices, pues tú mandas. Y los primeros 3 elementos que vemos aquí que son necesarios para que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios al ir al mundo y hacer discípulos, es que tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener una actitud de adoración al reconocerlo a Él, y tenemos que tener sumisión al reconocer que lo que Él diga, lo que Él ordene, no es negociable, no es una opción. Él es Dios. Él es Dios, Él manda. Así de fácil. Pero estamos tan acostumbrados a cuestionar y a decir, ¿por qué? Estamos tan acostumbrados a decirle, ¿por qué? Aquellos que son padres jóvenes, aquellos que tienen hijos y ustedes son jóvenes, le voy a decir una cosa. Cuando los que estamos ya más viernes que jueves éramos jóvenes, a los padres se les veía con una actitud de autoridad y jamás se les cuestionaba nada. ¿Cierto? Ahora, nuestros hijos nos hacen como quieren. Y hacen lo que quieren. Así que padres jóvenes, sigan el consejo que dice la Escritura de cómo crear a sus hijos. Y es que tenemos esa actitud de rebeldía todos. Y es que cuando llegamos a los pies de Cristo, como se los he dicho en muchas ocasiones, muchos quieren abrazar al Salvador y decir, sí, Señor, sálvame. Pero no quieren abrazar al Señor, que es aquel que dice, sí, pero aquí se hace lo que digo yo, no lo que dices tú. Y entonces muchos dicen, no, entonces no. Y muchos quieren ser cristianos, pero no quieren ser discípulos. Él es Dios y Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y cómo quiere. Tú no tienes el derecho de cuestionarlo a Él porque tú no eres Dios. Y si Dios está diciendo, esto es lo que tenemos que hacer, eso es lo que debemos hacer. Es como tú cuando como padre le dices a tus hijos, vas a hacer esto. Y tus hijos te dicen, ¿y por qué? ¿Qué le dices a tus hijos? Así de fácil y así de sencillo. Te voy a decir una cosa, ahora que estuve trabajando en el DIF, las psicólogas me decían, no, eso, no puedes decirle eso a los niños, no puedes decirles así, no puedes tratarlos de esa forma. Los traumas, vienen una serie de cosas a sus vidas. Hay un principio, Dios es soberano, se hace lo que Él dice, a Él sea la gloria y la honra en medio de cualquier circunstancia. Amén. Porque no se trata de nosotros, ¿no? Él es autoridad sobre la enfermedad, los demonios, la muerte. Él tiene autoridad para comisionar, delegar el poder.
Él envió a 70 y les dio su autoridad. Él tiene autoridad para perdonar pecados, para juzgar, para resucitar a los muertos, para dar su vida y retomarla. Él tiene autoridad sobre Satanás, sobre el universo. Él puede ejercer su autoridad sobre cualquier forma que Él elija. La autoridad es toda suya. No hay quien pueda resistir su autoridad, quien pueda cuestionar lo que Él hace. No hay quien busque consejo. Más bien, Él no busca consejo a nadie para hacer lo que hace. Toda autoridad es de Él. El Padre le ha dado esa autoridad. Primera de Corintios 15:27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, todo menos el Padre. El Padre y Él son uno mismo. Él entonces tiene toda la autoridad, está a cargo. Él es soberano y debemos someternos. Ahora, la orden de ir a ser discípulos es una orden de largo alcance. Es como, es un paquete totototototototote, ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cómo llegamos a cumplir esa gran comisión? Bueno, ante todo teniendo una actitud de disponibilidad, estoy dispuesto, te adoro Señor, me someto a ti, porque no es una cuestión de emoción, porque no es una cuestión de sentirlo o no sentirlo, solamente es una cuestión de sumisión. Su palabra y sus mandamientos son absolutos. Ay, por cierto, la próxima semana, si Dios nos da vida, comenzaremos el estudio de los 10 mandamientos. ¿Se sabe los 10 mandamientos? Estoy seguro que a lo mejor se sabe 3 o 8 o 5, o a lo mejor se los sabe todos, pero así medios desordenados. Vamos a aprender los 10 mandamientos, uno por uno. Y vamos a ver la riqueza que hay en ellos. Así que no es negociable. Nos sometemos a Él, a lo que Él quiere. Tenemos disponibilidad, tenemos una actitud de adoración, tenemos sumisión a lo que Él quiera, a lo que Él diga. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de un corazón dispuesto. En Éxodo 25, 35, en Jueces 5, 8, en Nehemías 11, en Esdras 1, tanta gente con un corazón dispuesto, con un corazón que adora, con un corazón sumiso, diciendo lo que tú quieras, lo que tú pidas. El problema es que vivimos en un mundo tan cómodo, vivimos en un mundo que hay tantas cosas, tantos distractores a donde gastamos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra energía, nuestro dinero, nuestros recursos. Y entonces ves tu propia vida y te preguntas, ¿realmente estoy disponible? ¿Realmente estoy adorando? ¿Realmente tengo el enfoque de mi vida en lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Soy sumiso? ¿Obedezco con entusiasmo? Imagínate eso, obedecer con entusiasmo. Dios te dice, ve y perdona. Y tú dices, sí Señor, voy a ir a perdonarlo. Amén. Y ahí vas, ¿no? Con entusiasmo. ¿Lo haces? Yo creo que no. La gran mayoría de nosotros decimos, que se vaya directo al infierno y que Dios lo tueste con leña y a fuego lento y como rostizador, ¿no? Y que lo tenga, ¿no? La gran mayoría de nosotros no tenemos ese entusiasmo. Mateo 28, 19, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él tiene toda autoridad y cuando Él dice que debemos hacerlo, debemos hacerlo. Y eso nos lleva al cuarto, que es obediencia. Disponible, adorar, sumisión y obediencia. Obediencia para llevar a cabo estas 3 acciones: ir, bautizar y enseñar. Así es como se hace un discípulo.
Ahora escucha, porque esto es importante. No se trata de decirle a la gente, cree, tú cree nada más. Mira, cierra tus ojos. Repite después de mí. Cierra, ándale. Tú cree y vas a ver. Y le dices una oración y dices, ya, ahí está, ya. Ya eres cristiano. Ya gané uno más para Cristo. ¿Tú crees que eso es? No. No solo es que deben creer y ser enseñados. No es solo que les enseñes, también debe abarcar un acto de fe simbolizado que es el bautismo. Ahora, no se puede hacer nada de esto hasta que no vayas a la gente. Jesús dijo en Mateo 10, los mandó a predicar y les dijo, no vayan con los samaritanos. Es más, primeramente vayan con Israel. Mateo 10:5 dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dices, bueno, entonces, el evangelio fue para los israelitas primero. Romanos 1:16 dice que la salvación fue para ellos primero, pero ellos la rechazaron. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Al judío qué? Primeramente, y también al griego. Así que el designio de Dios era que Israel obtuviera la salvación y se convirtieran ellos en los portadores de las buenas nuevas, en los misioneros. ¿Pero qué pasó? Israel dijo, no, fue incrédulo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Mateo 22, a donde la parábola es de un rey que su hijo se casa y prepara la boda y prepara todo y le dice a sus sirvientes, vayan a traer a los invitados, y le empiezan a decir, no, yo compré un terreno, tengo que ir a verlo, no, yo voy a ir a ver a mis animales, etcétera, etcétera, y empiezan a decir que no. Y entonces, ¿qué pasa? El rey dice, ¿no? Bueno, entonces vayan por los caminos, por la carretera, busquen a todos los que puedan y tráiganlos a la boda, porque de que se hace, ¿no? Y entonces van y traen a todos. Y la parábola nos enseña que los invitados eran los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios, que dijo no. Entonces Dios dijo, ¿no quieres? Está bien. Y los hace a un lado y los pone en pausa. ¿Viene el tiempo para Israel? Sí, pero ahorita están en pausa. Ahorita el tiempo es de los gentiles. Ahorita el tiempo es para que los que no son judíos, los que no son israelitas, conozcan. Y así al principio Dios en su gracia trajo la salvación a Israel, que no solamente era para ellos, sino para que ellos se convirtieran en testigos para alcanzar al mundo. ¿Se negaron? Ok, entonces fue dado a los gentiles. ¿Recuerda usted el primer sermón que se dio? Pedro se levanta y se convierten 3,000. 3,000 judíos. Fue para ellos. Y la intención es que ellos fueran los portadores. O sea, no es que fueran rechazados del todo. Y así nace la iglesia. El mismo Pablo, incluso cuando llegaba a una ciudad nueva, iba primero a la sinagoga y predicaba a los judíos. Llegó el momento que dijeron, no, Pablo, y entonces dijo, ok, me sacudo el polvo y me voy a los gentiles. ¿Ustedes no quieren? Está bien. Y se va a los gentiles, a los que no somos judíos. No los excluyó. Están puestos como en stand-by. Así que debemos ir, y digo todo eso porque de repente mucha gente dice, sí, pero la Biblia dice que hay que ir a los judíos, sí, pero ya vimos que ellos no lo quisieron. Entonces debemos ir, debemos enseñar, debemos bautizar. Ahora escuche, bautizo significa sumergir, no significa, ¿cómo se dice cuando es que salpicar suena más nice. ¿Qué?
Esparcir, ¿no? O sea, no se le echa agüita. Cuando se bautiza a alguien, se debe sumergir. ¿Por qué? Porque es un simbolismo. Ahora, escuche lo que le voy a decir porque esto es importante. Conozco gente que se ha bautizado y que su vida sigue siendo la misma. El bautismo no salva. El bautismo es un testimonio de lo que hay adentro, de lo que ha pasado aquí adentro. Ahora, usted y yo visualice por un segundo esto. En los tiempos de Jesús, cuando alguien se bautizaba, le decía a todo el mundo: yo abrazo el cristianismo y rechazo la religión que nos han enseñado. Y entonces la gente que no era cristiana veía y decía: te vas a bautizar, ¿con qué vas a rechazar? Ok, vamos a ver quién te vende la próxima vez que vayas a la tienda. A ver quién te compra el producto que vendes. A ver quién te vuelve a invitar al círculo social en el que estás. Entonces, el dar el paso de obediencia, de bautizarte, era decirle a todo el mundo: abrazo a Cristo y rechazo el mundo. Ahora, muchos se bautizan. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ahora bautizarse es, si nosotros trajéramos la próxima semana, como somos poquitos, traemos una, si me prestas la alberca de tus hijos, mira, aquí la ponemos, y aquí hacemos los bautizos, no pasa nada. Pero en aquel entonces, decir, yo me quiero bautizar, era demostrar que realmente estabas dispuesto a pagar el precio. Porque algo dentro de ti había cambiado. Ahora ven una alberca y dicen: yo me bautizo, ¿me puedo bautizar? Y no entienden realmente lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que pasa? No le podemos decir a la gente: cierra tus ojos, haz una oración, ya está, porque vienes a la iglesia 1 o 2 veces al mes, o qué sé yo, dice, ya es cristiano. No. El cristianismo se tiene que demostrar. Hay que enseñarle a la gente que está queriendo. Hay que instruirle. Y una vez que la gente tiene esa actitud, y una vez que se ve el resultado, porque si no se ve el resultado, amados, entonces podemos cuestionar si realmente la persona es salva o no. Es decir, si no se ve el fruto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando tú sales a la esquina y ves el árbol y lo ves y dices: ¿este árbol qué es? ¿Es naranja o es manzana? Pues si no se ve el fruto no sabemos, ¿cierto? Si tú ves a una persona y no le ves el fruto, tú puedes cuestionar si es cristiano o no. Si tú le ves el fruto, entonces tú dices: este sí es cristiano. O puedes decir: este no es muy cristiano que digamos, por el fruto. Y en la iglesia primitiva, como en la de hoy, es esencial que la salvación se demuestre con el fruto de la obediencia. Y la obediencia es el bautismo, por el cual el individuo testifica su unión en la muerte y sepultura de Cristo y su resurrección. Cuando la persona es sumergida en el agua y por segundos desaparece a la vista de todos, es como la representación de estar muerto, sepultado. Y cuando la persona sale del agua, es la representación de la resucitación. Muero en Cristo y resucito en Cristo como una nueva. Lo viejo quedó atrás, está sepultado. Pero algunos de nosotros queremos revivirlo y volver a sacar el viejo hombre. Aquellos que ponen su fe en Cristo deben ser bautizados. El mandato aquí es que aquellos que predican el Evangelio bauticen.
Lo que significa que al dar el Evangelio, amados, debemos decirle a las personas que no es solo algo en lo que creen y ya, sino es algo que usted cree y confiesa públicamente en el acto de bautismo. ¿Crees? Sí, bautízate. No, pero ¿a qué me voy a comprometer? Dicen algunos. No, yo ya fui bautizado hace muchos años en la Iglesia Católica. Es una confesión pública de lo que Dios ha hecho dentro de ti. Reitero, el bautismo no salva. El único que salva se llama Jesucristo. Así que el bautismo se convierte en un acto identificable que dice que hay algo que ha sucedido, que te estás identificando con Cristo. Es un paso de confesión, de valentía. Al hacerlo públicamente te identificas con Jesucristo. Ok. Así que hacer un discípulo significa guiar a alguien a la fe de Jesucristo, caracterizado por el bautismo. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero no son discípulos. Muchas personas dicen ser cristianas, pero no son discípulos. Ok, vamos a terminar. Mateo 28:20. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, el siguiente propósito, lo que debemos hacer es no solamente ir y bautizarlos, sino que debemos enseñarles a estas personas. Cuando alguien llega a los pies de Cristo, uno de los frutos que se ven en las personas que realmente han sido impactadas, llamadas por Dios, es que tienen hambre de Dios y quieren saber más de Dios, y debemos enseñarles a estas personas. La persona que verdaderamente se ha convertido tiene hambre de la verdad de Dios, tiene hambre de la palabra y desea ser obediente, y nosotros debemos aprovechar eso y enseñarles, convertirlos en un discípulo de Jesucristo. Y a eso estamos llamados a hacer. Ahora es importante que nosotros reconozcamos que eso no está en nosotros, eso es lo que el Señor nos da. Y mire lo que dice Hebreos 5:9, y esto es bien importante e impactante. Dice Hebreos 5:9, porque la verdad es que un verdadero discípulo tiene el deseo de obedecer. Dice Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que los únicos a quienes Cristo realmente ha transformado, y creo que esto es muy claro, son los que le obedecen. ¿Quieres ver a un verdadero cristiano? ¿Quieres evaluarlo? ¿Quieres saber si es o no es? Ve si está obedeciendo. Si está obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, entonces verdaderamente es un cristiano. Si él dice, pero no hace, entonces no le creas mucho. ¿Ok? Así que nosotros estamos llamados a ser discípulos, a enseñarles, a bautizarles, y gracias a Dios que no es en nuestro poder, y eso es lo último que veremos, porque el punto número 5 es que no es en nuestra fuerza. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y luego dice, gracias a Dios, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese. Ya lo estudiamos en Mateo. Viene un día cuando Él regresará y se acabará todo. Y dice, no te preocupes, no estás solo, yo te voy a ayudar a hacerlo. Y entonces con ese apoyo, detrás de esa promesa, dices, bueno, si tú estás conmigo, entonces yo lo haré. Yo iré, yo les predicaré. ¿A quién van a rechazar si no lo quieren? A Él. ¿A quién rechazan? A Él. Yo luego cuando le predico a la gente me dicen, no, es que no me están rechazando a mí, lo están rechazando a Él. Luego la gente dice, no, es que eso que tú dices, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Tienes un problema, no conmigo, con Dios, con lo que dice la Escritura.
Reconoce que no aceptas lo que dice Él, no yo. Por eso cuando yo le predico, no le predico lo que yo siento, le predico lo que dice aquí. No es lo que yo crea. Porque mucha gente dice, bueno, es que yo creo. Pues con todo respeto, lo que tú crees no tiene mucho peso. Es lo que dice la Escritura, no lo que dice Juan o Pedro o quien sea, es lo que dice la Escritura. Con razón Mateo termina diciendo amén, que así sea. O sea, si tú me vas a mandar, si tú vas a ir conmigo, vamos, amén, sale, lo que venga. Y termino con esto. Hace unos meses atrás, o no sé si hace un año, ya no recuerdo bien, les leí una historia acerca de una costa donde hay continuamente naufragios, una costa donde hay mucha situación de esta. Y ante esa situación, la gente del pueblo en la costa dijeron, vamos a poner una casa de salvavidas. Y se juntaron unos hombres, compraron un bote, y cuando había un naufragio, se echaban a la mar a rescatar a aquellos náufragos y los traían. A esos náufragos y la gente que veía esta labor tan noble, dijeron, vamos a unirnos a ustedes. Y compraron más botes. Y continuaron haciendo la labor. Y cuando esa labor empezó a hacerse un poco más grande, dijeron, oigan, pues como que la casa de salvavidas está como que muy feíta, ¿no? Vamos a arreglarla. Y la empezaron a arreglar. La empezaron a poner bien, las camas las cambiaron y las camillas de emergencia las renovaron, pintaron y empezaron a hacer ese lugar de salvavidas un poco mejor. Cuando vino otro naufragio, fueron a la mar y rescataron a algunos y entonces trajeron a todos y de repente empezaron a darse cuenta que, híjole, venían cochinos, sucios, malolientes. Y dijeron, la próxima vez, ¿sabes qué? Vamos a hacerles unas regaderas allá afuera, para que antes de que entren, se bañen, se limpien y todo, y ya entonces puedan ingresar. Y el comité dijo, me parece bien. Y entonces empezaron a hacer cambios, y empezaron a traer comodidades, y empezaron a traer cosas nuevas, y de repente la prioridad que era salir a salvar a aquellos que se estaban ahogando, que se estaban perdiendo, cambió. Y se empezó a convertir más en un club. Y el propósito real de la casa de salvación cambió. Y aunque había algunos integrantes que decían, oye, pero ese no es el propósito no es estar ahí nada más viendo. Y cuando venía uno que otro y lo iniciaban y hacían un ritual y todo, estamos perdiendo el propósito, aunque en las paredes había la salvación, los náufragos y etcétera, etcétera. Algunos dijeron, si no te gusta, si no estás de acuerdo, vete y haz tu propio club de salvación. Y entonces se fueron a otro lugar más alejado en la costa y crearon otro club. Y eventualmente con el tiempo acabó siendo igual que este. Aplica muy bien para la iglesia. Aplica muy bien para la iglesia. No perdamos nunca el propósito. Nuestro propósito es predicar el Evangelio. Por lo que antes de terminar, te quiero decir, es tiempo de ir a los perdidos. Hace 4 años, cuando iniciamos la iglesia, te dije, no traigas a nadie, aprende, prepárate. Hoy te digo, ve y trae a alguien. Hoy te digo, ve y predica y trae a alguien a los pies de Cristo. ¿Por qué hace 4 años te dije que no? Por la levadura que teníamos, por la falta de conocimiento que tenías, porque tenías que prepararte, porque tenías que saber, porque tenías que conocer más acerca del Dios de la Biblia. Hoy te puedo decir, después de 3 años o de 4 años que hemos estado en la Escritura, te puedo decir, por lo menos sabes algo, eso espero.
eso creo. Ve y predica el Evangelio. Ve y trae a alguien. Te voy a decir algo. Desde el inicio, usted sabe la historia. Desde que yo salí de Amistad y Vida, yo dije, yo no quiero, porque no lo creo, una iglesia de 5,000 personas, como una persona vino y me dijo, este lugar está muy chiquito, necesitamos un lugar a donde quepan 5,000 personas. Yo dije, no necesitamos un lugar de 5,000 personas. Cuando este lugar se llene y cuando la gente empiece a llegar, si es que empieza a llegar, tenemos 88 sillas. Me faltan 12 para 100. Yo quiero tener 100 sillas. ¿Por qué? Pues nada más para cerrarlo en 100. Me faltan 12. Cuando las 100 sillas estén llenas y empiece a llegar más gente, dividimos la iglesia. Y que alguien tome a un grupo de personas y que abra otro lugar. Y le damos 50 sillas. Y le damos una bocina si tenemos 2. Y le decimos, ve y junta a otro grupo. Y que se hagan más. ¿Por qué? Porque más de 100 no podremos atender. Porque no podremos atender más de 200 personas. No podremos ser, si Dios nos da su gracia y su favor y somos 300, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos? ¿Rentamos otro lugar? Ok, está bien. Pero si sabe Dios, Mago, ¿tú conoces cómo se llama ella? No. ¿Sabes con quién viene? No. Somos 30. No nos conocemos entre nosotros. No sabemos cómo se llaman, no sabemos. ¿Alguien conoce al chico de allá atrás de lentes? Sí. Lo he visto varias veces, ¿no? Imagínate si somos 300. Yo no estoy diciendo que no, que vengan, pero quiero que entiendan que necesitamos atenderlos, necesitamos enseñarles, necesitamos que usted crezca, que usted madure, que usted haga lo que Dios manda. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo? Ok, ya lo registró, ya el Señor escuchó. Oremos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que nos has permitido en tu palabra. Agradecerte porque lo que tú nos das, lo valoramos, Señor. Y esa es mi oración. Tú sabes, Dios, que esa es mi oración, que mis hermanos crezcan y maduren. Que podamos todos juntos honrarte y exaltarte. Que siempre tengamos esa actitud, Señor, de adoración, de sumisión. Gracias por tu palabra. Te pido que despiertes en nosotros el deseo de honrarte y de exaltarte, de ir a las naciones, de ir con la gente que no te conoce y que les podamos predicar, que les podamos, Señor, exponer tu palabra. Danos tu gracia, danos tu favor, danos la valentía, danos, Señor, tu palabra, enséñanos para que alcancemos a los perdidos. Oramos porque así sea. Pedimos por que haya un crecimiento en nuestra iglesia, porque tú seas exaltado y glorificado en todo lo que hagamos. En medio de todo esto, en medio de todo este trabajo que tenemos por hacer, en las diversas situaciones que vivimos, que pasamos, te pido que nos ayudes, que nos sustentes, que a través de las situaciones que vivimos, Padre, día a día, podamos, Señor, aprender a confiar en ti y a vivir para ti, Señor. Te ruego por mis hermanos, porque les ayudes en las situaciones que viven, con sus familias, con sus finanzas, con su salud. Gracias